Estar abriendo la palabra de Dios entonces en Hechos, en el capítulo 3, y aprovechamos para saludar a todos los que nos acompañan a través del Facebook y que puedan estar con su oído atento y el corazón abierto para lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Dice la palabra de Dios en Hechos, el capítulo 3, verso 1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Y entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Quiero que ponga, hermanos, su atención en el versículo 4. Donde dice allí el texto: Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Y de eso vamos a hablar en esta mañana, mirándolo a los ojos. Ese es el tema que nos ocupa, mirándolo a los ojos. Aquí el pasaje nos cuenta sobre la historia y la vida de un hombre que vivía postrado. Si usted lee más adelante en el capítulo 4 y el verso 22, dice que ese hombre tenía más de 40 años de edad. Es decir, que una larga vida él la había visto desde el piso, desde su estado de postración, de humillación. Dice la palabra de Dios que este hombre cojo de nacimiento, dice, a quien ponían cada día en la puerta del templo. Eso nos permite pensar que quizás había gente que lo estaba usando a ese hombre para hacer dinero, porque venían y lo ponían. Quizás había algunos socios allí con una manera perversa de usar a ese hombre que estaba allí, dice la palabra de Dios, desde su nacimiento cojo. Lo ponían. Y el hombre allí pedía su moneda. La Biblia habla aquí de la palabra limosna. Ese hombre estaba allí postrado, era una persona que no tenía esperanza, o quizás la única esperanza que tenía que alguien le diera más de una moneda en algún momento. Este hombre allí veía como la gran mayoría pasaba de largo. La gente lo miraba y no se detenía a darle limosna. La gente no mostraba interés en cubrir su necesidad. Y quizás hasta muchos se quejarían con las autoridades del templo de que era una mala imagen tener a ese hombre ahí en la puerta. Muchos mostrarían su desprecio, una reprobación, porque ese hombre estuviera ahí pidiendo limosna. Este hombre, en su niñez y en su juventud, no pudo correr. Él no pudo trepar a árboles como lo hemos podido hacer nosotros, saltar muros, no pudo jugar al fútbol, no pudo hacer nada de esas actividades. Era un hombre que había visto pasar la vida postrado en una posición de humillación. Pero dice ese versículo 4 que cuando Pedro y Juan le vieron, fijaron sus ojos en él. Y esa es una gran lección para nosotros como iglesia y para nosotros en forma personal, de aprender a mirar a los necesitados a los ojos. Los ojos, las miradas transmiten un mensaje. Las miradas, hermanos,
puesta en los necesitados nos permitirá descubrir que están en una situación que necesitan ser ayudados. Pedro y Juan hicieron esto, pusieron los ojos, fijaron los ojos en él, y esa mirada les permitió ver que estaban frente a un hombre olvidado, un hombre marginado. Cuando le miraron a los ojos seguramente vieron mucha tristeza. Cuando le miraron a ese hombre reconocieron en él que era un alma sufriente. Era una persona que estaba allí apenas sobreviviendo en la puerta del templo, pero fijando los ojos en él. Y esto, hermano, la reflexión para nosotros es que necesitamos darle a la gente de este mundo una mirada profunda. Nosotros como cristianos debemos saber mirar y reconocer el estado de cada alma, la condición de pecador de cada persona. Nuestros ojos nos tienen que permitir ver en esa gente que están necesitando de un Salvador. Esto que ha hecho Pedro y Juan, fijaron los ojos en aquel que estaba necesitado y se dieron cuenta de que ese hombre necesitaba mucho más que una limosna. ¿Por cuántos años en la vida de la iglesia vino gente para buscar pan, para buscar arroz, para buscar dinero para la leche, para sus hijos? Muchos de ellos que eran ayudados después iban y se tomaban un vino, compraban droga y la gente después perdía el entusiasmo de ayudar, pero muchísima gente, un desfile de necesitados llegaron a nuestras iglesias. Pero lo que pocos se dan cuenta es que esos necesitados necesitan más que una limosna. Necesitan mucho más que una ayuda momentánea. Necesitan que alguien les mire bien, que fije sus ojos en ellos y que descubran que tienen un alma vacía, que necesitan de Cristo, necesitan de salvación, necesitan del Salvador, necesitan de la vida eterna. Y esas cosas uno se da cuenta solamente si aprende a fijar los ojos en los que están postrados. Muchos están postrados por el pecado. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Mire cómo dice la palabra de Dios. Dice el versículo 6, mas Pedro dijo, yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Es como que Pedro le estuviera diciendo, tengo algo mejor que tu petición material. Tengo algo muchísimo mejor que el vil dinero que reclamas, que me pides. Pero lo que tengo yo te doy. No tengo oro, no tengo plata, pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Y ahora quiero que note este detalle, porque nosotros no solamente tenemos que aprender a mirar a los ojos, a los que están postrados por el pecado, sino que hay una acción más que Dios espera de nosotros. Observen cómo dice la palabra. Versículo 7 dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Ese pasaje, hermano, nos demuestra que no es suficiente una mirada nada más. También tenemos que extender la mano. Detrás de nuestra mirada tenemos que hacer una acción para levantar al pecador, para levantar al que está postrado, para levantar a aquel que está siendo derrotado, aplastado por el pecado. Hay que mirar su necesidad, pero hay que extender la mano. Los cristianos viven como los futbolistas que se ponen en la barrera, ahí con las manitas en los costados. O los futbolistas del metegol, ¿vieron que tienen sus manos pegadas aquí? Y la Biblia dice, esa no es la postura, hay que extender la mano y hay que levantar al que está caído, hay que levantar al que está necesitado. Eso hizo Pedro, eso hizo Juan, y de pronto ese hombre experimentó lo que nunca había imaginado. Sus tobillos se afirmaron, se puso de pie, y ahora él empezó a vivir una experiencia increíble. De pronto se puso a saltar, dice la Biblia, y de pronto se puso a alabar, y ahora ya no se quedó ahí en la puerta del templo, ahora se metió adentro, allá donde se predicaba, donde se cantaban los salmos, donde se glorificaba a Dios. Su condición cambió todo desde el momento en que Jesús de Nazaret entró en su vida, le levantó y su vida cambió. Y ustedes y yo podemos dar testimonio. Cuando Cristo entra en una vida, esa vida es transformada, es cambiada, esa vida es salva. Es un nacido de nuevo. Pero hay que aprender a mirar a los ojos, descubrir las necesidades, extender la mano y hablar en el nombre de Jesucristo.
el Cristo que salva, el Cristo que perdona y que da vida eterna. Una historia con algunas cosas parecidas a esta vamos a revisar. Si ustedes pueden acompañarme al Evangelio de Juan, capítulo 5. Esta escena sucede en un lugar que se llamaba Betesda. Muchos se limitan a decir que Betesda era un estanque y nada más. El nombre Betesda, alguna vez habrá visto en algún colegio, en algún negocio este nombre Betesda. La palabra Betesda significa casa de gracia o casa de misericordia. Y aquí vamos a ver la gracia de Dios en esta historia y la misericordia de Dios. Como allí era un estanque y había agua, algunos definían la palabra Betesda como manantial de bendición. Y todo eso que dije lo vemos aquí. Es un lugar, hermanos, donde es la casa de gracia. Dios mostró su gracia, Dios mostró su misericordia. Y de verdad que ese lugar fue un manantial de bendición para un hombre que estaba necesitado. Mire, dice la palabra de Dios, Juan 5. Juan 5, verso 1 dice: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos, y en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y ahora ponga atención, verso 6. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Aquí estamos, frente a un hombre que cargaba en sus espaldas una vida triste, una vida dolorosa. 38 años de postración, 38 años mirando el desfile de personas que entraban al estanque y se sanaban. Y a él nunca le llegaba la oportunidad, siempre postrado, 38 años de postración. Pero dice el versículo 6, y Jesús le vio, mirándolo a los ojos, vio ese hombre necesitado. Era uno en medio de una multitud. La multitud era grande, pero Jesús puso sus ojos en él, puso la mirada en él, lo miró a los ojos, vio su alma vacía, vio su alma sufriente, vio su alma necesitada. Y dice el texto que hemos leído que Jesús se acercó y le dijo: ¿quieres ser sano? Imagínese a alguien 38 años y dice: se está burlando de mí. ¿Qué me está preguntando? Estoy año tras año esperando la oportunidad de ser el primero en subir después que el ángel agite las aguas. Y este hombre viene a preguntarme si quiero ser sano. Quizás esa pregunta de Jesús apuntaba para enterarse si todavía quedaba algo de fe en él. Quizás lo que Jesús quería saber si había algo de esperanza, de confianza en Dios. Si este hombre creía en los milagros de que Dios podría hacer algo por él. Jesús viene y le pregunta: ¿quiero ser sano? Y el enfermo dice: no tengo quien me suba al estanque. Jesús le dijo: tengo algo mucho mejor, levántate, toma tu lecho y anda. Y la vida de ese hombre cambió. Todo después de una mirada. Y si nosotros aprendemos a mirar los necesitados, si aprendemos a reconocer la condición de pecador del hombre, si aprendemos a mirar su estado miserable y de miseria, si aprendemos a mirar bien a los que están sufriendo, podemos extender la mano, podemos presentar el Evangelio, podemos hablarles en el nombre de Cristo y esas vidas pueden ser transformadas y salvas. ¿Me está entendiendo esta mañana? Pero todo comienza con una mirada.
mirando a la gente a los ojos, mirando a la gente a los ojos. Y ahora vamos a recordar juntos una historia en Jericó. Quizás dos historias en Jericó. Una de ellas, para los que toman nota, en el Evangelio de Marcos, se nos habla allí en el capítulo 10 acerca de un hombre que se llamaba Bartimeo, hijo de Timeo. Dice que era un hombre que estaba allí al costado del camino mendigando. Otro hombre parecido al de las dos historias anteriores, solamente que este podía caminar, podía moverse, pero su dificultad era que era ciego. Pero él era un mendigo, era un hombre necesitado. Dice la Biblia que Bartimeo estaba sentado junto al camino mendigando. Un hombre que dependía de otras personas, de la bondad de otros, de la misericordia de otros, que son cosas que escasean por todas partes. Y ahí estaba. Cuando supo que Jesús venía en ese camino, Bartimeo comenzó a dar voces diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que la gente le quería callar, no quería que molestara, no quería que Jesús escuchara su voz de alma necesitada. Hasta que alguien viene y le dice a Bartimeo, el ciego, dice: levántate, te llama. ¿Por qué Jesús lo llamó? Porque lo vio, lo miró, lo vio necesitado, vio la gran necesidad de ese mendigo, y allí vino Bartimeo frente a Jesús. Y el Señor le dio la vista, y cuando esos ojos se abrieron y vio la gran misericordia de Jesús, su amor tan grande, su magnificencia, estaba frente a Dios hecho hombre. Cuando sus ojos se abrieron, su primer encuentro fue con Dios hecho hombre, que había venido para cubrir su necesidad, había venido para salvar su alma. Y me gusta cuando sigue ese texto hasta el final del capítulo. Dice que Bartimeo siguió con Jesús todo el camino. Y toda gente que necesita de la ayuda del Señor y la recibe a la bendición del Señor y recibe la salvación del Señor, debería caminar con Jesús todo el camino. Amén. Ustedes y yo necesitamos caminar con Jesús todo el camino, porque su amor fue grande. Como dijo Pablo a los romanos, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió por nosotros, por lo tanto deberíamos andar con Él todo el camino. Hasta el día que Él venga, hasta que suene la trompeta o nos llame a su presencia, deberíamos andar con Jesús. La otra historia en Jericó, que ustedes y yo la conocemos y la hemos leído, es la historia que tiene en el centro una persona que le llama la Biblia el buen samaritano. Y recordamos, para los que toman nota, del Evangelio de Lucas en el capítulo 10 y el verso 30 al 34, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Una distancia de unos 27 kilómetros, tenía que descender como 1000 metros. Y en ese camino estaba lleno de cuevas, como lo está hasta el día de hoy, un lugar ideal para que se escondan los ladrones, los salteadores. Y ese hombre que descendió a Jericó fue víctima de los ladrones, saltaron sobre él, lo apalearon, lo lastimaron gravemente, y dice, y lo dejaron tirado junto al camino, medio muerto, dice el Evangelio. Esa es la expresión que usa el Evangelio, medio muerto. Y dice que pasó allí un sacerdote, y el Evangelio resalta la palabra, dice, viéndole, siguió de largo. Y luego pasó un levita, y usa el Evangelio la misma expresión, viéndole, siguió de largo. Pero cuando vino el samaritano y vio a ese hombre malherido, necesitado, se detuvo. Jesús lo vio, Él es el buen samaritano. Él lo vio, ese hombre necesitado, necesitaba atención urgente. Era una persona que necesitaba ser atendido con urgencia, y rápidamente tomó vino, que era considerado como una sustancia medicinal, y tomó aceite para aliviar el dolor, las heridas de ese hombre sufriendo, tirado, abandonado al costado del camino. Y luego que puso su vendaje, le hizo sus primeros auxilios.
lo subió a la cabalgadura y lo llevó al mesón. Y ya conocemos toda esa historia. Pero lo que necesitamos resaltar es que ese hombre malherido, lastimado, así como muchos hoy están en esta vida, malheridos y lastimados por el pecado, postrados, abandonados, marginados al costado del camino, mucha gente que hoy es rechazada, mucha gente que hoy han sido despedazados, maltratados, mucha gente que han sentido el odio aún de sus propios familiares y lo han tirado, lo han sacado del núcleo familiar. Esa gente está lastimada, necesita que los buenos samaritanos de hoy lo miren como Jesús miró. Y que no sigan el mal ejemplo del levita, ni sigan el mal ejemplo del sacerdote, sino que sigan el buen ejemplo de Jesús, el buen ejemplo del samaritano, que viendo al necesitado acude en su auxilio, va en su ayuda, como lo hizo Pedro y Juan en el templo de la Hermosa, extendieron la mano al que está caído. Lo puso en la cabalgadura y lo llevó al mesón. Pero aquí necesitamos aprender a mirar como el samaritano, mirando los ojos, mirando los ojos. Ese es nuestro tema en esta mañana. Tenemos que ocuparnos porque este mundo está lleno de alma necesitada y nuestra mirada es importante para descubrir las necesidades, para tomar contacto con la realidad sufrida de tanta gente. Y una vez que miramos y detectamos el dolor, vamos en su ayuda con la predicación de la palabra de Dios en primer lugar. Así que estamos viendo aquí estas almas. En segundo lugar, quiero que pongamos la mirada a los que son víctimas del diablo. Mirando a los que son víctimas del diablo. Quiero mostrarles aquí un pasaje en el Evangelio de Marcos, el capítulo 9. Una historia que leeremos una parte y comentaremos la otra. Marcos capítulo 9, versículo 14. Aquí nos vamos a encontrar con un muchacho. No sabemos su edad, quizás unos 20 años o algo así, no lo sabemos bien. Pero dice la palabra de Dios que era un muchacho. Evangelio de Marcos, el capítulo 9. Dice la palabra de Dios, verso 14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escriba que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Amén. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Aquí está una historia terrible. Imagínense nosotros los que somos padres, tener un hijo que esté pasando por ese tormento, tener un hijo que esté pasando por ese infierno aquí en la tierra, los demonios metidos en él y maltratándole, y un día lo querían matar ahogándolo en el agua y otro día le querían matar poniéndolo en el fuego. Qué cosa triste y dolorosa ver al hijo ahí revolcándose y largando espumarajo, vomitando espumarajo. Qué dolor para ese padre, para la madre de ese chico. Pero Jesús dijo, tráemelo, quiero poner mis ojos en él, quiero mirar este caso, quiero atender este caso. Tráemelo, dice Jesús. Y ahora cuando el padre
entra a contar en detalles lo que le sucedía a su hijo, cuánto sufría. Jesús pregunta, ¿desde cuándo le pasa eso? Desde niño, quizás 15 años, 20 años, 25 años, que estaba sufriendo esos tormentos y esos embates, ataques duros del diablo, de sus demonios. Pero Jesús le dijo, hay una solución, para el que cree todo es posible. Y ese es el mensaje que debemos llevar. Hay tanta gente llena de demonios, hay tanta gente que camina hoy con el diablo, que vive para el diablo. Hay tanta gente que hoy ha decidido darle la espalda a Dios y están perdidos en este mundo, donde el diablo es el príncipe de ese mundo. Y el mensaje del Evangelio que le llevaremos va acompañado con esa frase, para el que cree todo es posible. Amén. Si tú crees en Cristo, podrás escapar de las garras del diablo. Si tú crees en Cristo, podrás salvarte de las llamas eternas del infierno. Si tú crees en Cristo, podrás heredar el cielo, la vida eterna. Para el que cree, todo le es posible. Amén. Hermano, hay veces que nosotros olvidamos la potencia, el poder del mensaje del Evangelio que nosotros podemos dar. No estamos mirando a los ojos, no estamos confiando en el poder del Evangelio. Por eso no estamos haciendo estas clases de acciones, de ayudar a los que están postrados, de ayudar a los que son oprimidos por el diablo. ¿Se acuerdan del endemoniado Gadareno? La historia de Marcos capítulo 5. Aquel hombre estaba tan confundido por el diablo, tan aturdido por el diablo, que había hecho su casa entre los sepulcros en el cementerio. No estaba viviendo allí entre la gente viva, estaba viviendo entre los muertos, porque él espiritualmente estaba muerto. Una persona que es esclava del diablo es una persona que no tiene vida, es un infeliz. Y este hombre estaba allí y andaba a los gritos, enloquecido. Los demonios que habitaban en él lo atormentaban. Y dice la palabra de Dios que tomaba piedra y se lastimaba y chorreaba sangre de su cuerpo, como que el diablo lo iba matando lentamente. Y nosotros tenemos que mirar a los ojos a esa gente que está siendo atormentada por el diablo. Y tenemos el mensaje liberador, se llama el Evangelio. En las palabras que Jesús dijo en Juan capítulo 8, dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Juan 8:36, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Y nosotros podemos ayudar a esas víctimas del diablo, pero hay que mirarlo a los ojos, identificar su necesidad y llevarle el mensaje salvador, el mensaje liberador, el poderoso mensaje del Evangelio. Voy a llamarle la atención por un momento en Proverbios capítulo 24. Observe ahí un momento. Proverbios el capítulo 24 y el versículo 11. Proverbios el capítulo 24 y el versículo 11. Pues así nos dice la palabra de Dios. Proverbios 24, verso 11, dice la palabra, libra a los que son llevados a la muerte y salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijere ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. ¿A quién va dirigido este mensaje? Un hijo de Dios, un cristiano, un bautista fundamental, tiene que hacer este trabajo que exige el texto. Dice el versículo 11, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. El diablo está agarrando gente, arrastrando gente, empujando gente hacia el infierno mismo. Y la Biblia nos grita a viva voz, hagan algo, hay algo que ustedes pueden hacer, hay algo que nosotros los bautistas podemos hacer. Librar a aquellas personas que son llevadas a la muerte, salvar a los que están en peligro de muerte. ¿Cómo haremos esto? Predicando el Evangelio. ¿Por qué no predicamos el Evangelio? ¿Por qué hemos enmudecido tanto en nuestra generación? Porque no estamos mirando los destrozos, los estragos que el diablo está haciendo en las almas. No estamos mirando. Tenemos que mirar a esa gente a los ojos, a esas víctimas del diablo, y hacer algo por ellos, hacer algo por los que están postrados, hermanos, hacer algo por los que son víctimas del diablo. Pero en tercer lugar, tenemos que aprender a mirar
a este mundo que está perdido. Tenemos que mirar con nuestros ojos a este mundo que está perdido. Vamos un momento allí al Evangelio de Juan en el capítulo 4, por favor. El Evangelio de Juan en el capítulo 4. Después que había avanzado allí el diálogo en ese encuentro de Jesús con la mujer samaritana, la mujer samaritana le había dicho ya a Jesús que le diera a beber de esa agua que él le prometió, que saltaría en ella una fuente para vida eterna. Cuando ella reconoció a Cristo como el Salvador, entró en la ciudad para hablar a sus coterráneos que había encontrado al profeta de Dios, que ella había encontrado a Cristo. Y ese mensaje que ella había dado tuvo gran repercusión. La gente creyó en la prédica de esa mujer. Y entonces Jesús está con sus discípulos y le dice estas palabras. Juan capítulo 4, verso 35. Juan 4:35, Jesús dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Aquí hay una figura. Jesús está hablando aquí sobre una cosecha. Pero esta cosecha no era de trigo ni de maíz, era una cosecha de almas. Esta mujer había entrado a la ciudad, le había hablado a su gente que había encontrado a Cristo, al profeta de Dios. Y ahora los samaritanos, que acostumbraban a vestirse con sus túnicas blancas, venían en gran multitud. Y cuando Jesús vio esa multitud que venía hacia él, le dijo a sus discípulos: miren, levanten sus ojos. Ahí está la gente que tenemos que predicarle. Ahí está la gente que le tenemos que llevar el mensaje de salvación. Despertemos, los campos ya están listos para la siega. Algunos quizás decían: no, pero vamos a tener un tiempo de alabanza primero. Es excelente la alabanza. Algunos quizás dicen: vamos a tener un tiempo de oración. Es excelente la oración. Vamos a tener más compañerismo en Cristo, eso es bueno. Pero Jesús dijo: alzad vuestros ojos, tomen contacto con la realidad. Esa gente viene buscando bendición, esa gente viene buscando salvación. Los campos ya están listos para la siega. No hay tiempo para alabar, no hay tiempo para orar. Hay que ir y predicar, porque esas almas están preparadas para ser salvos. Miremos bien, enfoquemos bien. Hay gente necesitada, hermanos, que necesitan ser salvos ya. Hay algunos de esos predicadores modernos que dicen: no, hay que hacer amistad con ellos, hay que invitarlos a comer, hay que ir a jugar al fútbol, hay que invitarlos al cine, hay que hacer esta actividad, esta otra. No, hermano, hay que ir y predicar. Jesús dice: alzad los ojos, miren bien, enfóquense bien. Hoy ya es el tiempo de predicar. Ahora miren lo que pasa, cómo termina esta historia, verso 40. Versículo 39 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Y entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él. Y le decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Pero ¿quién fue el que abrió esas puertas para la bendición y la salvación? La mujer. La mujer que Jesús vio que era la dueña de un alma necesitada. Jesús no le recriminó su vida de inmoralidades que había llevado. Jesús no le recriminó sus actividades pecaminosas. Jesús le habló a esa mujer de su necesidad. Dice: yo tengo la solución para ti. Si bebieres del agua que te daré, saltará en ti una fuente para vida eterna. Rápidamente la mujer le dijo: dame esa agua, Señor. Amén. Y bebió de esa agua, del agua de la salvación, y fue a su gente y les habló acerca de la salvación y los trajo al mismo Jesús. Y ahora ese coro de voces se levantó y le dijo: mujer, no solo creemos por tu palabra, ahora creemos que Él es el Salvador del mundo, Cristo. Amén.
Hay que mirar bien. Yo creo, hermano, que tenemos que mirar como mira Dios. Somos sus hijos. Dice la Biblia, aquí tan cerquita, pero usted conoce. Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué Dios amó a este mundo? Porque Dios vio a este mundo abatido, postrado por el pecado, lo vio a este mundo cargado de tristeza, lo vio a este mundo lleno de gente sin esperanza, lleno de gente sin fe, lo vio a este mundo perdido, hundido en el pecado, en el fango maloliente del pecado, y lo amó. Amén. Amó este mundo, pero Dios miró este mundo y vio la necesidad y dijo, voy a darle lo más importante para mí, le voy a dar a mi Hijo, y aquel que en Él cree no se pierda, mas tiene vida eterna. Y me encanta el texto que sigue de Juan 3:17, que dice que Dios no ha enviado a su Hijo a este mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Si nosotros miramos con los ojos de Dios y vemos a este mundo sumergido en la miseria, en bancarrota espiritual, si nosotros miramos este mundo y su necesidad, vamos a salir a anunciar que Dios envió a su Hijo, no para condenarlos, sino para que sean salvos por Él. Se necesita que la Iglesia Bautista levante esa voz, mirando a los que están postrados, extendiendo la mano y levantándolos, mirando a los que son víctimas del diablo y venir así en su ayuda y levantarlos, mirando a los que están en este mundo perdido, a darles la mano y levantarlos. Y ahora 2 puntos más, bien rápidos, breves, para terminar, para hablarles de otra mirada, de una mirada distinta, de mirar a Jesús. Ustedes recordarán conmigo cuando dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Esa no es una mirada para el incrédulo, esa es una mirada para nosotros como creyentes. Tenemos que andar por esta vida con los ojos puestos en Cristo. Cuando alguien pone su confianza en una religión, la religión lo va a decepcionar, lo va a defraudar. Cuando alguien pone la confianza en un líder espiritual, el líder espiritual tarde o temprano lo va a decepcionar, lo va a defraudar. Cuando usted pone la mirada en los hermanos le decepcionan y hasta quizás le traicionan en el camino. Pero la Biblia nos enseña de una mirada distinta, de una mirada importante, de una mirada necesaria para el cristiano, vivir con los ojos puestos en Jesús. Amén. Yo vengo a la casa de Dios no porque vine a mirar a los hermanos cómo se visten, cómo hablan, cómo se comportan. No, yo vengo a la iglesia para mirar a Jesús. Vengo a aprender de Jesús. Cuando miro al Señor Jesús, me motivo. Cuando miro al Señor Jesús, tengo el mejor ejemplo. Cuando miro al Señor Jesús, allí tengo la fuente de fortaleza para mi vida. Cuando miro al Señor Jesús, mi fe se activa, mi fe se aviva. Amén. Cuando miro al Señor Jesús, estoy animado, estoy motivado, estoy decidido a seguir adelante. Y así debe ser con todo puesto los ojos en Jesús. Amén. El autor y consumador de la fe. Pero usted sabe que la mayoría de la gente no mira a Jesús. La mayoría de la gente mira cómo se comportan los hermanos, que hablan, que dicen, me hicieron a un costado, no me saludaron, no me llamaron, no me invitaron. Pero nosotros tenemos que dejar esas pequeñeces, esas tonteras, y tenemos que enfocarnos en poner los ojos en Jesús. Esa es la clave para avanzar en la vida cristiana. Si usted mira a la gente, si usted mira a los hermanos, usted se va a estancar. Va a quedar allí su vida como en arenas movedizas, hundiéndose. Hay que aprender, hermanos, a poner los ojos en Jesús. Hay algunos que ponen sus ojos en el mundo. Le daré un texto del Antiguo Testamento, si pueden mirar, creo que va a ser importante para usted. En Isaías capítulo 31, de ese capítulo les debo toda una predicación. Pero usaremos el versículo 1 nada más. Isaías, el capítulo 31 y el versículo 1. Mire cómo dice la palabra de Dios, porque eso nos habla de otra clase de gente que no pone los ojos en Jesús. Mire lo que hace esta gente, y hoy hay muchos parecidos a estos en las congregaciones. Isaías 31, verso 1 dice, ¡ay!
de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Aquí la gente que mira a Egipto, el poder de Egipto, el armamento, los carros de guerra, jinetes preparados para las batallas. Dice, ahí en Egipto, en el mundo, nos vamos a refugiar, ahí nos vamos a escudar, nos vamos a proteger. Pero hay algo que quiero que note, el lamento, el dolor, el sufrimiento que le espera a los que descienden. ¿Observó esa palabra? Descienden. Y muchas veces los cristianos dejan la casa de Dios y descienden al mundo. Los cristianos dejan el camino del Señor y descienden al pecado. Los cristianos dejan la vida de bendición y descienden para encontrarse con el fracaso, con el dolor, con la infelicidad. Eso es lo que va a encontrar en Egipto, eso es lo que va a encontrar en el mundo, eso es lo que Isaías dice, hay un dolor, hay un sufrimiento para los que abandonan al Señor. Dice el texto exactamente en la parte final, dice, no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. En otras palabras, no ponen los ojos en Jesús y van a Egipto. ¿Qué les gusta de Egipto? Les gustan los celulares de Egipto, ustedes saben que les gusta. Les gustan los shopping de Egipto. Le gustan las modas de Egipto, aunque sean ridículas, de pantalones rotos y todo eso, que parece que los agarró un perro y los despedazó y ahí andan. Y gente grande anda en esas tonterías. Esas son las modas que le impone Egipto y aunque son ridículas, muchos cristianos la usan porque es la moda que le impone Egipto. Pero Egipto, allí está el príncipe de este mundo. En Egipto está el faraón con su látigo dañino. Pero mucha gente va detrás de la tecnología. Mucha gente va a Egipto por los gimnasios porque quieren tener una panza que sea como una tabla de lavar. Hombres y mujeres andan en esa búsqueda de pararse horas y horas frente al espejo de un gimnasio para ver cómo modelan su cuerpo. Eso es lo que buscan en Egipto. En la casa de Dios usted puede predicar siendo flaquito, gordo, un peticito, demasiado alto. Usted puede ser un instrumento de Dios. Pero en el mundo hay medidas, hay pesos, hay modas y todo se vuelve postizo. Uñas postizas, pestañas postizas. Y así hasta ponían ojos de color ahí, lo reemplazaban el color de los ojos. Todo es postizo, todo es maquillaje, todo es cosméticos. Egipto. Y dice Isaías, de los que descienden, Egipto. Dejaron de mirar al Señor para ponerse a la moda. Dejaron de mirar al Señor para meterse en la mundanalidad. Allí en Egipto van a buscar a sus filósofos. Ya los cristianos no hablan de los profetas, ya no hablan de los apóstoles. Aún los predicadores hablan de los filósofos, de las teorías de los filósofos. Hoy hablan de los psicólogos famosos. Hoy muchos en las iglesias citan más frases de Paulo Coelho que de los evangelios. Y eso es grave. De gente que ha sido inspirada por el diablo, toman sus frases y las ponen en los púlpitos como si fueran verdades y desplazan la palabra de Dios. Isaías dice, ¡ay de aquellos que descienden a Egipto! Ahí van a buscar sus cantantes, sus actrices y sus actores preferidos. Allí van a buscar sus ídolos que fabrican. Tremendo, hermano. Dice, hay dolor para los que van a Egipto. Y ya no están mirando al Santo de Israel. Ya no están buscando a Jehová. Pero la Biblia le dice a ustedes y a mí, hay que vivir puestos los ojos en Jesús. Amén. Es esa la mirada correcta. Es esa la mirada que necesitamos mantener. La mirada puesta en Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ahora voy a terminar este mensaje con una mirada distinta. Pusimos la mirada en aquel hombre que estaba postrado en el templo de la Hermosa. Pusimos la mirada en aquel hombre que fue malherido y dejado tirado al costado del camino, en aquel hombre que estaba postrado allá en el estanque de Betesda. Pusimos la mirada en las víctimas del diablo, en el endemoniado gadareno, en el muchacho que era arrojado por el demonio al fuego y al agua y el demonio siempre quería matarlo. Hemos puesto esa mirada ahora en Jesús. Pero yo quiero que miremos en la parte final a Dios.
y que demos una mirada como debe mirar un siervo. La Biblia enseña cómo debe mirar un siervo a Dios. Y vamos a terminar con el Salmo 123. Salmo 123, versículos 1 y 2. Salmo 123, versículos 1 y 2. Mire cómo dice la palabra del Señor. Salmo 123 y los versículos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Dice el texto, nos habla de cómo mirar a Jehová nuestro Dios. Dice, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios. ¿Cómo? Dice la palabra de Dios, tenemos que mirar a Dios como los ojos del siervo que mira la mano de sus señores, o el ojo de la sierva que mira la mano de su señora. Una casa de gente adinerada, una comida, los invitados llegan. Y ahí está el señor de la casa, la señora de la casa, haciendo señas. Y le dicen a sus siervos, así, ni hablan, le dicen. Y ahí van los siervos, y abren la puerta y le dan la bienvenida. El señor y la señora de la casa le dicen a sus siervos, y ellos salen y los acomodan en las sillas. El señor de la casa en la punta de la mesa, la señora de la casa. Dice así, el siervo siempre tiene que mirar la mano de su amo. Ustedes y yo, dice la Biblia, siempre tenemos que mirar la mano de Dios. Dice la señora de la casa, y empiezan a aparecer los platos, las comidas, y comen y hablan, y la señora de la casa hace esta seña. Se levantan los platos y viene el postre. El señor de la casa con su otra mano hace esta seña, traen el café y todo. No hay un lenguaje hablado, hay un lenguaje de señas. El amo y la ama, todos manejan a sus siervos con señas, un movimiento de su mano. Ellos ya saben exactamente lo que tienen que hacer. Y el Salmo quiere enseñarnos esto, que nosotros aprendamos a mirar a Dios, que aprendamos a mirar la mano de nuestro amo, cómo se mueve. Dios nos quiere manejar. Y Él nos dice, vamos, salgan, prediquen el Evangelio, vamos, vengan a la casa de Dios, vamos, levanten la voz, canten, alaben mi santo nombre. Oh, sí, el Señor tiene señas, hace señas para nosotros, para que estemos vivos, activos, para que seamos hombres y mujeres de acción. Siempre, siempre tenemos que mirar los ojos, la mirada puesta en la mano de nuestro amo, en las manos de nuestro Señor. Amén. Y mientras miramos cómo Dios nos da indicaciones con su mano, vamos a andar muy bien en el camino. Amén. Vamos a andar muy bien en el camino. Lecciones sobre miradas. Y voy a terminar, ¿no? Si quiere lo busca, si no yo se lo leo nada más. Este Salmo 34 y el versículo 5 que dice así. Dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Verso 5. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Esta línea una vez más dice, los que miraron a Él fueron alumbrados. Lo primero que me hace pensar ese texto es que hay muchos cristianos que hoy están a oscuras, que están a ciegas. Muchos cristianos que andan, como decimos, al tuntún en esta vida, como tratando de encontrar un camino. Es porque no están mirando a Dios, porque el que mira a Dios va a ser alumbrado. Anda en luz, conoce el camino, está bien trazado el camino, está bien marcado el camino. Dice el texto claramente, los que miraron a Él fueron alumbrados. Cristianos, salgan de las tinieblas, salgan de la oscuridad,
miren a Dios y será alumbrado su camino, será alumbrada su vida, será bendecida su vida. Podrá ser un cristiano victorioso, pero hay que mirar al Señor para andar en luz. Esta mañana hemos hablado de varias miradas. En síntesis, mirar a los necesitados, postrados, marginados, abandonados, tirados al costado del camino, malheridos. Mirar a las víctimas del diablo, que el diablo les maltrata y les está empujando hasta el infierno mismo. Pero hoy también hemos aprendido a mirar a Jesús, vivir con los ojos puestos en Él y mirar a Dios, nuestro amo, nuestro Señor, poner atención a sus manos y a sus movimientos, y vamos a tener un ministerio que le dé mucha honra y gloria al Señor. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, te damos tantas gracias. Y en